Ciclo de entrevistas, libros y sus autores. Cómo conocer de cerca a cada autor, a cada escritor, su inspiración, su mensaje y esa semilla que genera para la humanidad. Este es un ciclo que hemos creado para que Ron Restrepo como anfitriona tenga el contacto con muchos autores de Iberoamérica. Hoy tengo el honor de tener en este momento un gran amigo a quien admiro mucho. Y estuvo conmigo en el 2017, fuimos estudiantes, estuvimos en un grupo donde nos generaban muchos retos y estábamos tres chicas en el equipo y él era nuestro decán, así lo llamamos. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Hola Rose, qué lindo, qué bueno volver a verte después de tanto tiempo. Tengo unos recuerdos maravillosos de ese momento y de haber sido el edecán. Me acuerdo con mucha, sobre todo con mucha alegría. Me da mucha alegría recordar eso. Así que gracias por la invitación. ATC 2017 con Martina Laimo y su grupo de Iberoamérica, donde estuvimos estudiando como Agile Coach. La Exacto. ventaja es que Nicolás ya tenía su buena experiencia sobre ser mentor y demás. Y ahorita vamos a ver un poco más. Hace poco publicaste El zorro y la teoría del Jumbo. Me fascinó ese título. Cuéntanos un poco antes de comenzar sobre el título. ¿Quién es primero Nicolás Maistegui? ¿De dónde nace este apellido? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste a Argentina? ¿Tus ancestros de dónde vienen? Bueno, Maistegui es, bueno, de origen vasco. Llegaron mis bisabuelos al país por fines de los 1800. Y bueno, de ahí empezaron a ramificarse en poco. No somos muchos los Maistegui cada año. En realidad ahora ya hace 2 años que no lo hacemos, pero hacemos fiesta, la fiesta de los Maistegui le llamamos, y solemos ser entre 150 y 200, o sea, no somos tantos. Eh, Así que bueno, mi papá, hermano de otros 7 hermanos, de otros 6, perdón, 7 en total. Así que una familia muy linda, una familia grande y con el honor de haber tenido varios Maistegis que han sido ilustres por alguna u otra razón, física, música, en fin. De ahí viene mi apellido y mis orígenes. He conocido eh, se le dice, no es aldea, pero algo similar, Maistegui en el propio País Vasco. Pues te cuento que yo también buscando mis orígenes por el lado de Restrepo. Hay un lugar que se llama Villa Restrepo al norte de España. Ya también espero ir allá pronto y de Asturias y los Polos Vélez. También venimos de otro lado de este bello país. Entonces, en algún momento nuestros ancestros estarían por ahí encontrándose. Ahora Qué bueno. te preguntaría, Nico, ¿cómo te definirías en una frase corta? Como se decía antes, ¿cómo me definiría en un tweet de 140 caracteres? Eh, el desafiante, perdón, el aventurero que acepta y busca desafíos de la vida constantemente. ¿Y ese aventurero cómo se forjó? Qué buena pregunta, nunca me lo habían hecho. Y me estás haciendo pensar como buena coach, me estás haciendo reflexionar. Eh, Desde el principio, primero, no fue planeado, fue la vida que me fue llevando y evidentemente mi personalidad de aceptar constantemente desafíos. Me cuesta mucho ver un desafío y no encararlo. Generalmente busco eh, una solución o lo que sea necesario para ese desafío. Entonces, entiendo que por esa personalidad, eh,
desde el principio, cuando yo tenía 18 años, busqué siempre desarrollar cosas nuevas. Nunca fui empleado, siempre hice cosas con otras personas o solo, pero siempre hice cosas propias. Entonces, yo considero que el ser aventurero es justamente por buscar esa aventura dentro de donde sea, naturaleza, negocios, emprendimientos, familia, donde sea, buscar constantemente aceptar y encarar, afrontar esos desafíos. Eso para mí es una aventura. Entonces, creo que vine por ese lado que me considero aventurero, más allá de que realmente muchas situaciones me considero un aventurero más desde la tradición de la palabra, como por ejemplo, me gusta volar, me gusta explorar lugares diferentes en el mundo, relegando la comodidad, me gusta el deporte aventura, viajo mucho en moto, me gusta la naturaleza, etcétera. Me identifico Qué plenamente con la bueno. naturaleza y la aventura, pero yo no he hecho algo, no he volado, no soy piloto. ¿Qué experiencia hay en ser piloto y en descubrir el mundo de las alturas? Eh, Papá era piloto, mi papá era piloto. Cuando era chico, estábamos en una ciudad del sur de Buenos Aires, perdón, del sur de Argentina, en la región de la Patagonia, que comúnmente se conoce. Mi papá era de la Fuerza Aérea y volaba como instructor, como mantenimiento o la razón que fuere, y solía llevarme. Yo tenía 8 años y solía llevarme. Así que recuerdo, es un recuerdo inolvidable para mí, que una vez mi papá me sentó al lado de él cuando él era piloto. Los pilotos normalmente al mando del avión se sientan de la izquierda y a la derecha los copilotos. Y me invitó, por supuesto, con toda la seguridad del caso, me invitó a que tomara los comandos del avión. No me olvido más de ese momento. Y no sé si fue por ese caso o por el gen o por la sangre que heredé, pero para mí volar tiene sensaciones muy extrañas. Y creo que me forjó volar, porque los pilotos debemos tener una característica principalmente relacionada a la seguridad y es el orden y la prolijidad para hacer las cosas. Y yo soy así en todo. Soy ordenado y prolijo, por lo menos intento serlo en muchas cosas, no solamente en el vuelo. Entonces, me forjó mucho en ese sentido. Y también otra cosa que debemos ser los pilotos es ser buenos planificadores y ser previsibles. Y eso también suelo serlo en la vida. Y después el hecho de volar, de sentirse libre, de sentirse más cerca de la naturaleza, es realmente indescriptible, es maravilloso. Con volar y con esa aventura y esa exploración desde los 8 años, ¿has tenido algún emprendimiento que tenga que ver con volar y descubrir el mundo desde las alturas? Eh, tuve, después del primer emprendimiento, que era una empresa de software con un producto, esa empresa fue vendida y yo trabajé tanto en esa primera empresa, que era de tecnología, en ese primer emprendimiento, que decidí, o al menos por un tiempo, no trabajar más en tecnología. Y yo en los últimos años, yo ya me empezaba a sentir más estratega, no tanto en ese momento. Yo era programador al principio, pero me empecé a sentir más estratega, más relacionado a la dirección de empresas. Empecé a sentir que los dueños de las empresas, los directores, tienen muchas necesidades de suplantar o de resolver su problema de soledad. Entonces, una vez estaba conversando con un director y dueño de una empresa, y me contaba sus problemas, y ahí me surgió eh, mi primera distinción de resolver un dilema, un desafío, que era resolver el tiempo de esa persona y de ese directorio, acortar ese tiempo. ¿Cómo lo resolví? Haciendo que la empresa compre un avión. Entonces, ese fue mi primer emprendimiento, negocio,
que en realidad la solución no era comprar el avión per se, sino que era acortar el tiempo de esa empresa, de esos directores. La compra del avión fue simplemente la mejor forma encontrada. Así que ese fue mi único emprendimiento relacionado directamente con la aviación. Después he utilizado la herramienta del avión para transportarme por ahí a clientes, pero no como otro emprendimiento. Muy bien. Y en cuanto a viajes, ¿qué emprendimiento tienes? Cada emprendimiento es un viaje, ¿no? Oh, sí. Eh, los seres humanos en general decimos que nos encanta viajar, pero creo yo que en realidad lo que nos encanta es descubrir cosas nuevas o cosas distintas. El viajar es una consecuencia. Podríamos descubrir algo distinto. Yo acá en Buenos Aires he recorrido, vivo en Buenos Aires, una ciudad grande, hermosa, y la he recorrido como turista. Eso es un viaje. Y lo único que hice fue caminar desde donde vivo. Así que yendo al plano puntualmente de viajes y relacionados a emprendimientos, sin contar los clientes que suelo tener en distintas partes principalmente de Argentina y en segundo lugar de Latinoamérica, tengo emprendimientos propios, bastante lejos, en Alaska, y ese viaje nació primero para mí no, perdón, suena egoísta, para nosotros con un amigo, y después ese viaje se convirtió viendo ese desafío y viendo la oportunidad y viendo que hicimos un viaje muy lindo, muy, muy lindo, donde la experiencia fue realmente asombrosa, decidimos compartirlo. Compartirlo es contarlo. Amigos que empezaron a decir queremos ir, y así nació el emprendimiento desde el año 2012 hasta el día de hoy, todos los años, con excepción de la pandemia, viajamos. Así que viaje lejano, Alaska, como emprendimiento, y a partir de marzo arrancó un nuevo emprendimiento en Ecuador, principalmente, propiamente dicho, en las Islas Galápagos. Así que eh, la vida me fue llevando para estos lugares maravillosos. Sí, ahora que mencionas Alaska, mi primer entrevistado en el ciclo de entrevistas de los autores y sus inspiraciones, Nicolás. Tuvimos algo, no nos casó, no, no digamos por qué, pero antes de irse, íbamos a hacer la entrevista, 4 días antes de su viaje a Alaska, entonces ahora lo estamos haciendo después. Todos los tiempos son perfectos. Pero ahora Exacto. entremos más en materia de este libro. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Por qué el zorro y por qué la teoría del Jumbo? Rose, tengo una historia bastante larga que voy a tratar de resumirla. Eh, Mi propósito de vida, está alineado con el propósito de vida. A mí me gusta mucho, me satisface y me siento muy bien ayudando a los demás o acompañando a los demás para que puedan resolver sus problemas o sus desafíos. Entonces, mi propósito es mejorarle la vida a las personas. Dicho eso, me focalizo mucho en acompañar a personas para que puedan, como dije antes, resolver sus problemas, principalmente relacionados a dilemas de negocios o de emprendimientos, ya sean emprendimientos nuevos o empresas formadas de hace mucho. Y siempre sentí la necesidad de volcar mi conocimiento de una u otra manera. Eh, en Twitter, como se llamaba antes, en Instagram, simplemente hablando uno a uno, cara a cara con las personas que lo necesitaban. Y en algún momento, hace bastante, ya hará unos 6 7 años, una persona, o no, perdón, corrijo, varias personas que no se conocían me dijeron, vos deberías escribir un libro con todos los tweets que pusiste de tips de emprendedores, etcétera, etcétera. Mi reacción fue casi la misma que cuando hice ese primer viaje a Alaska. Uno ve ciertas cosas por preconceptos que tienes muy lejanos a uno. Y me pregunté, ¿quién soy yo para escribir un libro? ¿Por qué yo? Yo yo no. Esos no que nos ponemos los seres humanos a veces antes de pensar.
quedó ahí. El, el tiempo y la vida que fui viviendo, valga la redundancia, me llevó a conocer a un grupo de gente en Chile donde muchos habían escrito libros, muchos intelectuales, cosa que yo no me considero, pero sin embargo compartía con ellos un proceso de desarrollo personal muy lindo. Y se me ocurrió preguntarle a uno, Juan, ¿qué es esto de escribir libros? Porque me están diciendo que yo debería hacerlo y yo me considero que no soy nadie para escribir un libro. Y Juan me contó. Y en ese contar que no me atraía realmente todo lo que me contaba, dijo algo que me fue eh, una revelación, casi un quiebre. El último libro que escribí no lo escribí yo, me ayudó una empresa, una consultora, a escribirlo y a desarrollarlo. Eso lo tomé como un desafío. Y dije, voy a hablar con esa empresa, con esas personas. Me comuniqué con esas personas y más allá del resultado final, existió un feeling, una sensación de piel sumamente agradable con ellos. Y me contaron de qué se trataba el proceso. Y me cautivó no solamente el proceso, sino ellos como individuos. Así que podríamos decir que este libro no lo escribí yo, lo escribió este equipo, pero sí convirtieron o me convertí yo, Nicolás Maistegui, en un autor de un libro. Esa es la síntesis. Viví un año y medio con ellos, muy agradable, muy lindo. Fue realmente haber pasado por un montón de situaciones donde lo que menos se me pasaba por la cabeza era escribir un libro que finalmente terminó siendo. Así que ese fue el motivo por el cual escribí el libro y la inspiración es la del propósito. Eh, Siento que con el libro podría llegar a escalar un poco más en eso de mejorarle la vida a las personas. Gracias porque lo voy a leer. Les cuento que con Claudia Toscano, ya ella pidió los dos libros, ella ya lo tiene en su casa, pero como estamos en ciudades diferentes, no lo tengo acá por mostrárselos. Pero ahorita, si lo tienes por ahí a la mano también para que nos muestres la carátula, si lo tienes por ahí, que no teníamos planeado esto, pero si te queda No, no fácil, lo tengo acá, pero ahora mientras conversamos seguramente lo busco y sí, lo muestro. perfecto. Muy bien. ¿Cómo fue ese proceso de escritura? Ya nos contaste un poco cómo estuviste con el equipo, ese momento, pero ¿qué te gustaría puntualizar de ese proceso? ¿Qué aprendizajes te quedan? ¿Cómo lo harías diferente? ¿Cómo le sugieres a los que van a escribir libros según tu experiencia del proceso? Cuéntanos un poco, por favor. La experiencia, como les comenté o como te comenté, Rose, fue realmente excelente. La pasé muy bien. Y lo que más quiero destacar es que a mí me dijeron, tenés que escribir un libro con todo lo que vos sabes. Eso suena bastante fácil, pero no lo es. Porque eh, yo tengo la mayoría de las personas tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, tenemos muchos años de vida y eso hay que ordenarlo. Entonces, lo que realmente disfruté del proceso, más allá de la relación humana con el equipo, fue haber diagramado, primero esquematizado mi, mi pensamiento alineado con lo que yo quería transmitir y luego haber hecho un diagramado, cómo iba a ser ese volcar el conocimiento en un libro y cómo iba a ser ese libro. Entonces, lo que más destaco es el descubrir lo que yo tenía en la cabeza o lo que tengo en la cabeza de una manera ordenada. ¿Qué cambiaría? Quizás el tiempo, porque soy ansioso. Me hubiera gustado que sea más rápido. No más rápido, más ágil. Pero se dio así y realmente lo disfruté.
Sí, hoja de ruta. Me llega esa palabra cuando nos hablas de cómo esquematizaste, así como ese viajero explorador, cómo iba a ser su hoja de ruta. Y claro, con todas esas ansias de encontrar ese lugar al final, ese lugar que se conocería como un libro finalizado. Qué lindo proceso, gracias por compartirlo. Hermoso, hermoso, realmente fue hermoso. ¿Para qué público objetivo está dirigido el libro que escribiste? Bueno, primera contradicción. Yo soy una persona que me contradigo a mí. Somos los seres humanos contradictorios en muchas cosas, ¿no? Y yo reconozco y tengo la distinción de que en este caso soy un poco contradictorio conmigo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo asesoro o acompaño a algo que quiere hacer un negocio, un emprendimiento, hago un énfasis muy fuerte, pero muy fuerte, en el enfoque, en el conocimiento y la especialización que tiene esa persona o el emprendimiento. Para lo cual es fundamental descubrir quién es el cliente, a quién le voy a solucionar el problema y evitar fuertemente dispersarse. En el caso del libro, cuando empezamos el proceso, esa fue una de las preguntas, una de las primeras preguntas, porque el resto que iba a venir después iba a depender de a quién yo le iba a escribir. Si, si en este proceso, en esta entrevista, puedo desafiar a los que estén mirando la entrevista, los desafío pensando, ¿quién es el cliente cuando el propósito es mejorarle la vida a las personas? Entonces, mi respuesta es a todos. Entonces estoy siendo contradictorio conmigo mismo porque no estoy buscando un nicho, no estoy buscando un cliente específico, no estoy buscando una vertical para especializarme. Sin embargo, tuve que hacerlo, así que hoy podríamos decir que cualquier persona que quiera o desee emprender algo es el lector ideal de este libro. Cuando yo digo cualquier persona que desee emprender, no solamente hablo de una persona que empiece solo un emprendimiento o que empiece un emprendimiento desde cero, sino que para mí un emprendimiento también es un proyecto de una empresa que ya existe. Una empresa que va a desarrollar un producto nuevo, que va a desarrollar un proyecto nuevo de atención al cliente, de un servicio, de fabricar algo. Dentro de esa empresa, yo considero que eso es un emprendimiento. Entonces, los managers, los directores, los dueños de empresas ya formadas también son públicos de este libro. Cuando lo tenga en mis manos, lo haré así, visto desde el punto de vista de mi vida, el punto de vista de proyectos e iniciativas que tengo, y si surge algún emprendimiento para poderlo aplicar de esa forma, y te estaré contando cómo en cada momento me resulta. Bueno, espero que sí, espero que... Me gustaría, permiso, te voy a hacer un pedido especial, Claro, que después de que lo hayas leído o mientras lo vayas leyendo, ¿qué cosa, si es que existe, cambió en tu vida después de haber leído el libro? sí, lo haré inclusive como por párrafos o capítulos, que yo diga, este capítulo me sirvió para esto. Porque sí, sí estoy segura de que todo viaje afuera es un viaje adentro. Y si lo leo con ese esencia tuya, ese espíritu aventurero, también lo lograré en lo que nos pueda unir de ese tema. Qué bien. Ese público lo leerá y le llegará un mensaje, pero tú como autor, en este momento que lo acabas de lanzar recientemente, ¿cuál es el mensaje clave que quieres aportar? Es más importante solucionar un problema que buscar la perfección y no solucionarlo. Esa es la esencia, podría decir, de, de la teoría del jumbo. Y el otro mensaje, perdón, me pediste uno, No, pero adelante, adelante, adelante. hay otro que me parece muy importante,
Obviamente este es un juicio que tengo, que generalmente la palabra mentor o la persona mentor para mí está mundialmente subvaluado y es clave. Por supuesto, la subvaluación del mentor no es un problema de quien subvalúa, sino del propio mentor, que se autollama propio mentor, pero se llama mentor porque tiene conocimientos. Y un mentor no es solo una persona que tiene conocimientos, es una persona que tiene experiencia, práctica, sabe cómo transmitirlas y puede tener muchas otras características, eh, coach, asesor, consultor, no importa eso, lo que sea, todas las características y conocimientos que tenga, pero lo más importante de todos es que un mentor abraza a su mentorí y lo acompaña. Entonces, el mensaje segundo es, tengan mentores, búsquense un mentor que tenga esas características. Sin lugar a dudas, el camino va a ser mucho más corto. Y cuando hablo de corto es tiempo y dinero, y salud, y no estrés, y es felicidad. Ahora que menciona lo de la mentoría y cómo lo describes también con los roles en tu página, me encantaría que pudiéramos publicar dentro de este video la descripción de tu página para que lean aún más profundamente lo que mencionaste de los roles y de la mentoría, ¿te parece? Sí, claro. Hablaste un poquito de las características de un mentor. ¿Cuáles son las características de un zorro y cómo se aplican a este mundo de la mentoría? Bueno, el zorro tampoco es algo que yo decidí, solo lo acepté o no. De hecho, voy a contar una infidencia que casi nadie la sabe y que originalmente no era el zorro, sino que era el viejo zorro. Y le pedí por razones obvias que le quitaran la palabra viejo. Eh, a veces el zorro tiene una connotación negativa, por lo menos en Argentina, porque suele ser como decimos acá, el avivado, el piola, le decimos también, el que se aventaja de las cosas, toma ventaja de las cosas. Bueno, eh, el zorro es eso, es el mentor porque tiene ventaja respecto de los que no vivieron o que no tienen el conocimiento de eso, ¿no? El mentor es el zorro. Y el nombre del zorro lo que tiene de lindo que surgió es porque fue natural. No lo puse yo, el equipo que me iba acompañando, que me iba ayudando, ellos mismos me dijeron, ah, vos conocés tanto que pareces un zorro, un viejo zorro. Ok, y así surgió el logo y algunas gráficas dentro del libro que están muy bonitas y me gustó, la verdad que me gustó. Sí, en Colombia el zorro también tiene esa connotación de zorro, de avivado, se las pilla en Medellín, es que se las descubre todas. Y vamos a Ujú, ver en los países de Iberoamérica el zorro como palabra, qué significado tiene en la jerga popular. Sí, ok, entonces gracias por traer nuestra experiencia, gracias por traernos lo positivo del zorro, gracias por escribir en letras la experiencia que tiene ese explorador, ese zorro que nos genera toda esa sabiduría. un ¿Qué placer. impacto deseas lograr en las personas que lean este libro? Yo ya después contaré qué impacto tuvo en mí, pero ¿cuál es tu propósito como autor? ¿Qué impacto quieres generar? Mejorar la vida de las personas, que cada momento que vivan puedan decir, sin mencionarme, no me interesa tener laureles por el tema, qué bien que leí este libro porque me mejoró la vida, ahorrándome tiempo, ahorrándome dinero, acortándome caminos, relacionándome mejor. Este es un libro que está basado en negocios, de hecho hay el propio título que habla de emprendedores y de empresarios. Eh, Sin embargo, el contenido también tiene que ver con la vida, no es solamente, hay un paralelismo entre lo que uno hace, porque así lo vivo yo. Esto de la teoría del jumbo, yo la vivo.
no solo la aplico o la comparto. Entonces, el libro también tiene que ver con la vida. Entonces, el impacto que espero es que una persona, después de haber leído el libro, sienta que su vida es mejor. ¿Has tenido algunas anécdotas del equipo? ¿Qué impacto tuvo mientras te apoyó a generar la edición, a organizarlo? ¿Qué impacto tuvieron ellos mientras leyeron? Mientras, perdón, ¿Qué impacto tuvo tu equipo en el momento en que te apoyó al conocer el contenido del libro? ¿Qué les cambió a ellos? La vida, como me lo preguntaste a mí. cuando empecé a trabajar con este equipo, al poco tiempo uno de los dueños me dice, me gustaría contratarte como consultor o como mentor. Yo le dije, hagamos el proceso, con todo gusto, pero hagamos el proceso del libro, avancemos. No fui comercialmente correcto porque después de haber hecho todo el proceso, ellos recibieron ese proceso de mentoría ayudándome a escribir el libro. Entonces, eh, la anécdota más importante que tengo es esa. La empresa, el equipo que me acompañó y que me ayudó a escribir el libro, eh, pudo suplir necesidades o resolver problemas acompañándome con el proceso de escribir el libro. Entonces, eso para mí es un gran impacto. Sí, mira, que todo fue perfecto. O sea, no hiciste la parte comercial, pero se generó de otra forma más natural y creo que más significativa. Porque al momento de generar juntos el libro y de lo que aprendieron de cada momento, quizás de tus conversaciones, quizás de las conclusiones de cada capítulo, etcétera, generaron ese impacto. Entonces te da una verdadera validación de que sí logra cada página de este libro un cambio en las personas, en sus emprendimientos, en las organizaciones. Exacto, así es. ¿Cuándo lo publicaste? Lo hice mediados de julio de este año, de 2025, eh, días antes de irme a Alaska. Así que salió publicado, bueno, en Amazon y también hice una impresión en Argentina previendo que sería inicialmente la mayor demanda y aparte para tener yo para dar como presente. Así que ya tiene un poquito menos de 2 meses. Excelente. ¿A ti te gustaría que este libro se utilizara en algún momento en una universidad, en alguna cátedra, en alguna materia, en algún posgrado, en un diplomado? Qué buena pregunta. ¿Por qué digo qué buena pregunta? Porque parece que me estuvieras preguntando estrategias que tengo, Ay, que no, ya las no. tengo pensadas. Qué conste que no lo Eh, sabía. bueno, claro, exactamente. Rose no sabía eso. Eh, Otra característica que tiene que ver con lo que me estás preguntando, pero otra característica de este libro y el contexto, cuando digo libro no es solamente un papel, sino que hay otro contexto atrás que sigue, que después conversaremos sobre eso. No lo hice por negocio. No, no, el día que yo decidí hacerlo, dije, mi foco va a ser el propósito, mi propósito. Y no me interesa si voy a ganar o no voy a ganar dinero. Tengo la posibilidad de poder poner cierta cantidad de dinero para que esto se lograra. Y lo tomé como si fuera un divertimento, como que uno paga una entrada para ir a ver un recital o ir a ver un equipo de fútbol o de rugby o lo que sea. Y listo, y el resultado tiene que ser felicidad. Dicho eso, lo que más quiero es que el libro esté en manos de las personas y le cambie la vida. Y el mayor impacto nace desde las cabezas o líderes o emprendedores, y esos están preparándose en universidades y escuelas. Entonces, para mí sería realmente
un sueño casi podría decir, que las universidades usen el libro para educar a sus estudiantes. Y no solamente universidades, también pienso en escuelas para chicos de 13, 14, 15 años, porque el libro está escrito de una forma donde no hay, es fácil de leer, no hay muchos tecnicismos, palabras raras. Entonces, sí, Rose, parece que me hubieras preguntado algo que ya lo supieras, pero no lo sabías. Así que Es muy más, bien te por iba a entender. preguntar para niños. La siguiente pregunta iba a ser para los niños y ya me la respondiste con esos niños adolescentes. Yo me imagino este libro así como en una palabra gráfico, así como una historieta. También me lo imagino que puede llegar con muchas moralejas que tiene y sus significados. Bueno, Así es, el libro tiene una característica y es que el 100% de lo que está escrito ahí sucedió. Si lo dijera un biólogo, un antropólogo o algo así, podríamos decir que es un paper comprobado, verificado, como un científico que antes de salir a decir algo que descubrió, primero lo tiene que comprobar. Esto es exactamente igual. Yo viví todo lo que dice ahí adentro del libro, directamente o indirectamente, porque también vuelco cosas buenas y malas de emprendedores, además de las mías. me encanta eso, de que sepamos que es vivencial, confirmado, con carácter hasta científico. Así pues que esperemos hablar más adelante cómo va en las universidades, cómo va con esos niños, cómo ese niño que desde hoy es aventurero, imaginario, se genera ese movimiento en él para desde pequeño ser un emprendedor, ser un empresario y sobre todo vivir feliz, como lo dijiste. Y finalmente, ¿qué mensaje nos dejarías? Ah, si logramos o logran vivir la vida como una aventura, donde sabemos que hay desafíos que cuestan, que duelen, pero que al final nos da una gran satisfacción y en definitiva una gran felicidad, que es lo que queremos, que no es lo mismo que placer. Vivir la vida como una aventura donde sea, con la pareja, con la familia, con el emprendimiento, con la empresa, con el deporte, con lo que hagamos. Eh, Creo que la felicidad va a ser más fácilmente alcanzable. Entonces, eh, ese mensaje que doy no está directamente asociado al contenido del libro, pero sí el contenido del libro aporta para que esa aventura o para que esa vida de cada uno que se convierta o que sea una aventura sea más, adentro del libro menciono, que sea más práctico, fácil y simple. Entonces, eso, vivir los desafíos, que sepan que los emprendedores deben convertirse en empresarios